La semana pasada, y así también os pongo un poco en antecedentes, y os refresco también la memoria a quienes estuvisteis, hubo un tema que lo empecé y dije, no lo voy a abrir porque era abrir un melón, y es el tema del narcisismo en constelaciones. Vino a partir de que os hablé del gemelo solitario, que, a ver, son dos cosas distintas, pero que puede ser compatible. Entonces, para poder entrar en este tema, voy a dar unos pasitos atrás y voy a volver a contaros qué es esto del gemelo solitario que se trabaja en constelaciones. Es una figura que se trabaja exclusivamente en constelaciones. El gemelo solitario, de lo que habla, ¿no?, es de una tendencia o de un tipo de formación que puede tener el feto en el vientre materno, que es el de llegar acompañado por un hermano gemelo. Eso es algo que, bueno, que todo el mundo sabe, que a veces la mamá se queda embarazada de gemelos y nacen dos hermanitos, pero a veces sucede, y aquí es donde aparece esta figura, que el feto llega al vientre materno, digamos, la personita llega al vientre materno acompañado de un hermano o de una hermana, con lo cual ya en el momento en el que alguien llega de esa manera, entiende la vida de a dos, porque yo llegué a la vida acompañado por un hermano o una hermana. Lo que sucede con esta figura es que uno de los dos hermanitos, obviamente no la persona que sabe que es gemela solitaria, hola aprendiz, bienvenida, lo que ocurre es que uno de esos hermanitos no sale adelante, entonces digamos como que se queda, no pasa a la vida, y el propio endometrio, el propio útero absorbe, digamos, esas pequeñas células que formarían al gemelo. Lo que sucede es que el que sobrevive llega a la vida acompañado por un gemelo, pero vive durante su proceso de formación intrauterino, vive el desapego, el fallecimiento de su hermano gemelo. Con lo cual, aquí hay como una doble línea para esta persona, y es que está entrando en la vida al mismo tiempo que está experimentando la muerte, digamos, sí, el fallecimiento del hermanito con el que vino el gemelo. Con lo cual, esta persona llega a la vida con la idea de que se tiene que ir de a dos, porque es lo que aprendió en esas memorias intrauterinas. Esto es un fenómeno que no se da en todo el mundo. Cada vez parece ser como que salen más o hay más gente que resuena con esto. Y aquí lo importante, lo interesante es las características que presenta la persona que es gemela solitaria y que cuando aparece en constelaciones y se manifiesta nos ayuda a sanar, por un lado, esa pérdida y por otro lado a ubicarnos en la vida en general. ¿Por qué? Porque, como os comento, la persona que manifiesta este síntoma, podríamos decir, no exactamente la palabra síntoma, pero la voy a utilizar. La persona que manifiesta el síntoma del gemelo solitario, como os digo, nace solo, pero sabe que llegó a la vida acompañado, con lo cual va a buscar inconscientemente en vida a ese gemelo. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues, por ejemplo, personas con una dependencia emocional importante, normalmente un apego ansioso, personas que a lo mejor buscan siempre un amigo o una pareja con el que estar siempre como muy pegados, como muy unidos. Son relaciones a lo mejor como muy simbióticas. Suelen ser a lo mejor parejas que cuando tú las ves dices, es que son iguales, parecen hermanos, se visten, se peinan igual. Pues suelen ser a lo mejor personas que tienen esta tendencia del gemelo solitario, porque además los gemelos es como que se atraen entre ellos. Son personas que tienen como un vacío existencial, un dolor como muy desgarrador en el alma, porque siempre hay como una pérdida, algo que no termina de llegar, un vacío que no se termina de llenar, y lo que está evocando ese vacío precisamente es la pérdida de ese hermanito. Por otro lado, nos encontramos con personas que a lo mejor tienen ciertas características que, ojo, que las tengas no quiere decir necesariamente que sea gemelo solitario, pero podría ser. Personas que a lo mejor compran todo doble, por si acaso, suele ser el por si acaso, ¿no? Me gusta esta camiseta y me la compro 2 veces, igual repetida por si esta se me gasta, por si acaso. Son personas que a lo mejor
llevan adelante dos proyectos diferentes, personas con doble vida, personas que llevan dos proyectos diferentes, porque inconscientemente viven su vida y viven la vida del hermano que perdieron. Porque está también el tema de la culpa de que yo salí adelante y este hermanito no salió como tal. Nos solemos encontrar, por ejemplo, con personas que cuando duermen lo suelen hacer en posición fetal y abrazados a algo, abrazados a una almohada, abrazados a un peluche. No todos los niños que duermen abrazados a un peluche son gemelos solitarios, pero si es una tendencia crónica en un adulto, pues a lo mejor uno puede sospechar que sí. A ver, dice anclar un segundito, chicos. Vale, vamos a anclar esto, ya está, que quede puesto. Vale. Esto más o menos vendría a ser como el síntoma, digamos, o las características de este tipo de personas. Suelen ser personas, como os digo, que, por ejemplo, en el tema de las parejas se ve mucho porque tienen como esa tendencia a solaparse, a convertirse en uno y a tener como un enganche muy grande con la pareja. Si esta persona que es gemelo solitario se encuentra con otro gemelo solitario, estas dos personas se fusionan y el resto del mundo desaparece, ¿no? Porque han encontrado esa parte que les falta. Pero a veces pasa, que a mí me ha pasado con gemelos que vienen a constelar y que no lo saben, que lo son, que por ejemplo suele repetir un tipo de patrón en la pareja. Conocen a alguien, se enamoran, es muy intenso, es muy bonito todo lo que viven, ese encuentro, tienen a lo mejor 1, 2, 3 semanas, siempre es más o menos el mismo, digamos, el mismo tiempo. Las 3 primeras semanas, por deciros algo, las 2 primeras semanas son maravillosas, son estupendas y de repente el otro desaparece y se va. Corta con la persona, se va sin dar una explicación, desaparece. Y entonces la persona que es gemela solitaria vive esa ruptura o ese abandono como de una manera muy desgarradora. Incluso, aunque uno diga, hacía 2 semanas que lo conocías y no te ha dado tiempo todavía en encariñarte con esa persona, pero viven ese abandono y ese vacío con muchísimo dolor, ¿no? Como con un sentimiento punzante como muy fuerte. ¿Por qué pasa esto? Porque están inconscientemente repitiendo el proceso de llegar a la vida con ese compañero, digamos, y que esa persona se vaya. En el momento en el que la persona se va, porque deja la relación, abandona a esta persona, el que es gemelo solitario vuelve a revivir nuevamente el abandono por el fallecimiento, digamos, de ese hermano gemelo. Entonces muchas veces hay ciertos patrones o ciertos comportamientos que la persona tiene y que en constelaciones aparece la figura del gemelo. Como os digo, no siempre que tengáis uno de estos síntomas, que compréis las cosas dobles o que siempre la otra persona se vaya a las relaciones, quiere decir que seáis gemelos. Eso siempre se ve en constelaciones y siempre hay que tener como mucho cuidado por parte del constelador para poder, entre comillas, diagnosticar un gemelo. Pero que es una figura que aparece y que, digamos, cuando la persona lo es y lo descubre, lo puede sanar, lo puede aceptar y puede empezar también a desapegarse de ese vacío existencial tan grande, de esa tristeza tan profunda y de todo lo que mueve el gemelo. Me preguntabais la semana pasada, también hablábamos al respecto de la figura del gemelo que no sale adelante y de una interrupción de un embarazo. Que hay ciertas palabras que ya sabéis que no puedo usar, entonces las meto medio en clave. La interrupción de un embarazo, ya sea voluntario o no. Cuando hay una interrupción de un embarazo, la mamá, digamos, tiene cierta conciencia de lo que ha ocurrido, ¿no? Ya sea porque lo elige o surge de manera espontánea o por lo que sea. En el tema del gemelo, cuando la mamá se entera que está embarazada, ya recibe la noticia de que hay uno. Digamos, la marcha del gemelo del que se ha ido es tan repentina, es tan temprana que solamente lo detecta el feto. Entonces la mamá no lo vive como una pérdida, como si fuese algo de lo que ella ya lo sabe y se va por lo que sea. Entonces no se trabaja como un aborto, sino que se trabaja de otra manera. Se suele decir que aunque sí realmente es un embarazo que no sale adelante, afecta más bien al bebé
que sí sale adelante, digamos, en el vientre materno. Entonces, dicho esto, la semana pasada uno de los temas que dejé, digamos, anclado para traer a esta charlita fue el tema del narcisismo, porque el narcisismo y las constelaciones son bastante incompatibles. Entonces, aquí también no puedo hablar obviamente de todos los gemelos solitarios. Yo a lo largo de mi trayectoria he conocido unos cuantos, tanto clientes que han aparecido, digamos que se les ha manifestado el gemelo durante sesiones conmigo, como compañeros de formación que eran gemelos solitarios, ¿no? Porque aparte, bueno, mi promoción por lo visto fue pues una ola de gemelos. Ahí todo el mundo por lo visto era gemelo solitario, menos 4 o 5 gatos, el resto eran todos gemelos. Hay una cosa, como os digo, que es importante con respecto al gemelo, y es que el gemelo realmente se ve a sí mismo, porque quien vino con él era un calco. Entonces es la imagen que el gemelo tiene, ¿no? La de sí mismo, por decirlo así. Hola Mabel, bienvenida. Entonces, como os digo, no pasa siempre, por supuesto que no, pero hay bastantes personitas que son gemelas solitarias y narcisistas al mismo tiempo, porque el narcisista en realidad no solo es que se ve a sí mismo, sino que el narcisista lo que ve es el reflejo que él proyecta en el otro. Entonces el narcisista, cuando no se ve y ve al otro, lo que busca es el espejo que el otro proyecta sobre él. Entonces en realidad solo se ve a sí mismo. Y es muy normal, digamos, que no, como os digo, no pasa con todos, por supuesto que no, que muchas personas que son gemelas solitarias tengan rasgos narcisistas. Y yo me he encontrado con más de uno y más de dos. Entonces, aquí vamos a abrir digamos, el tema que dejé aparcado, que es el tema del narcisismo en las constelaciones familiares. Porque básicamente todo el mundo puede constelar. Os comentaba que había ciertas excepciones el otro día. Os hablaba, por ejemplo, de menores de edad, que a quienes constelamos es a los padres, porque los niños están proyectando historias de los padres. Tampoco pueden constelar personas que no estén en sus facultades mentales, digamos que tengan algún tipo de trastorno que no les haga ser conscientes. Hola Llovizna, bienvenida. Hola Jenny, aprovecho y te saludo a ti también. En el caso, por ejemplo, de personas que tengan algún tipo de déficit mental, si tienen algún tutor, trabajaríamos con el tutor como haciendo la figura de padre. Hola Jenny. En el caso, por ejemplo, de personas narcisistas, el problema está en que la constelación, como hemos hablado, te muestra una situación como si tú la vieras de fuera. Te muestra aquello que tú sabes, ves, entiendes, pero sobre todo se centra en lo inconsciente, en lo que tú no ves. Entonces, cuando en la constelación aparece lo que tú no ves, el tema de hoy, Jenny, pues mira, seguimos con constelaciones familiares y estoy retomando donde lo dejamos la semana pasada, que os hablé del gemelo solitario. He empezado por ahí para introducirnos en el tema del narcisismo, en las constelaciones familiares. Por ahí vamos. Eso, que cuando constelamos, sobre todo, nos revela lo que no vemos, lo que está inconsciente. Cuando a mí me muestran una información de lo que está inconsciente, de lo que yo no veo, yo ahí pierdo el control, porque se me escapa de lo que yo he razonado, de lo que yo he visto, de mis conclusiones, ahí se me escapa. Con lo cual, ahí es cuando entramos realmente, porque hay mucha información que yo no la sé, que la tengo tapada, que no la entiendo, pero me mueve. Me resuena, me toca el alma, me despierta, me hace sentir cositas, ¿no? Por decirlo así. En ese caso, bajamos la guardia, la barrera de lo mental y entramos a sentir directamente. Un narcisista ya se quedó antes de ese punto, porque el narcisista necesita controlar. Los narcisistas normalmente cuando van a constelaciones lo que están buscando, y esto también lo digo por experiencia, es que se les valide su historia. El narcisista te cuenta su historia, te habla, por supuesto siempre ocurre que hay buenos y malos. Por supuesto él es siempre el bueno y el otro con el que tiene el problema es el malo. Ya sea mamá, ya sea papá, ya sea la persona que sea. Hola María Ángeles, bienvenida.
Entonces, claro, en el momento en el que nos salimos de bueno o malo, porque en constelaciones no trabajamos con los buenos y con los malos, trabajamos con la idea de que todo el mundo lo hace lo mejor que puede con las herramientas que tiene, y a partir de ahí aceptamos, abrazamos y seguimos adelante, y cada uno por supuesto se hace cargo de lo suyo. Ahí ya el narcisista no entra, porque le desarmamos su concepto de buenos y malos. En el momento en el que me estás diciendo que el otro no es tan malo, a lo mejor me estás diciendo a mí indirectamente que es que la mala soy yo. Entonces ya aquí nos ponemos a la defensiva. En el momento en el que los muñecos se empiezan a mover y no aplauden, no aprueban el discurso que el narcisista se había montado de la situación, ya no se puede constelar con él. A mí me ha pasado que he tenido varios clientes narcisistas que además, curiosamente, se suelen enganchar, suelen hacerse adictos a las constelaciones, y cuando a lo mejor el tema les fluye, el tema tiene que ver con ellos, por supuesto, como nos pasa a todos, cada uno ve, hola Encarni, bienvenida, cada uno ve y llega hasta donde puede, 20-20 por cierto, tac tac tac, por espejo. Cada uno ve, como digo, y llega hasta donde puede, cada uno ve lo que puede y lo que quiere ver, eso por supuesto, seas o no seas narcisista, pero sí que me he dado cuenta de que si va todo bien, si la historia que te cuentan la aprueban la manifestación de los representantes, los muñecos en el caso de mis constelaciones, y si ven que ellos van a quedar en un buen lugar, que la historia se va a resolver bien para ellos y que tal y como ellos se han planteado la historia es como se va a resolver, fantástico. Como ya les hagas cuestionarse el lugar donde están, les hagas cuestionarse a lo mejor que no está bien el enfoque que le están dando, ella te cuestionan. Os contaba también, no recuerdo si en la semana pasada o en la anterior, que algo que se aprende mucho en constelaciones es el tema de la humildad, porque esa actitud, que también es un poco narcisista, por cierto, de tú eres la oveja negra que vienes a salvar a tu sistema, porque en tu sistema, típico, todas las mujeres lo hicieron muy mal porque ninguna se quiso a sí misma, y tú ahora tienes el poder de quererte a ti misma y salvar a todas tus antepasadas, ancestras, transgeneracional, de todo lo que hemos hablado estos días, de el ancestro y la transgeneracional, a todas las personas del sistema. Y llegas tú, la pequeña del sistema, el último mono, a enseñarles a todas esas mujeres a quererse a sí mismas y a salvarlas. Eso es un acto de soberbia y de narcisismo bastante grande, porque por un lado no estamos aceptando, como comentábamos, cómo lo hicieron. Es muy fácil, es muy cómodo en el siglo XXI, con todo cubierto, decir yo me quiero mucho a mí misma porque he hecho un curso de desarrollo personal, pero mi bisabuela no tuvo esa opción. Mi bisabuela tuvo una vida más dura que la mía. Entonces, ¿quién soy yo para venir a darle lecciones a mi bisabuela diciéndole pues no lo hiciste bien, aquí estoy yo para enseñarte? En realidad el gesto es al revés. Yo agacho la cabeza y le doy las gracias. Gracias a que tú lo hiciste como lo hiciste, gracias a que tú pasaste lo que pasaste, porque en mi caso mi bisabuela no tuvo una vida fácil, tuvo una vida grande, como se suele decir, es una vida grande cuando es una vida de las que decimos dura. Gracias a que tú tuviste una vida grande, yo hoy puedo hacer lo que hago. Gracias a que tú lo hiciste como lo hiciste y tuviste esa vida tan grande, hoy estoy yo aquí a las 8:30 de la noche hablando a vosotros de constelaciones. Así que, querida bisabuela, gracias. Y agacho la cabeza. Es así. Porque si mi bisabuela no lo llega a hacer como lo hizo, pues seguramente mis abuelos no se hubieran conocido, no hubieran tenido a mi madre no hubiera conocido a mi padre y yo hoy no estaba aquí. Entonces, ¿con qué aires vengo yo de soberbia y de acomodada del siglo XXI a decirle a mi bisabuela que está bien y que está mal? Dice mi amiga aprendiz, hay que ponerse en sus zapatos, efectivamente, para saber lo que siente cada persona y vivir lo que vivió. Así es, efectivamente, así es. Desde este enfoque, imaginaros cuando, que ese es otro tema que trataremos en otro momento, me viene a una persona narcisista que también suelen tener una actitud infantil, con lo cual normalmente la culpa de lo que me pasa es de los otros. La culpa de lo que a mí me pasa, de que a mí me vaya mal, es de mi madre, que fue muy mala, y de mi padre, que fue muy cruel y estuvo muy ausente. Típico, 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 y toda la historia de su vida es
digamos, recrearse en que sus padres fueron muy malos. Y cuando hacemos ese trabajo de honrar a los padres, te dicen, es que mis padres no se lo merecen. A mí me han llegado a hacer comentarios de, quiero que me consteles mi tema con mis padres, pero no quiero que saques a mis padres en la constelación, ni con un Playmobil, porque la constelación la estoy pagando yo. A mí mis padres no me ayudaron económicamente cuando yo necesitaba, y si constelar implica sanar también a mi familia, que se apañen. Yo he venido a sanarme yo. Esa persona no nació de un repollo, nació de un sistema familiar. Para mí hay un acto de soberbia y de narcisismo en ese tipo de perfil. Dice Mabel, ¿y cómo vamos a salvar a alguien cuando lo que estamos haciendo es buscar ayuda de algún modo? Pues mira, muy bien traído también, efectivamente. Sí, hay cada cosa a aprender, cada cosa se ve. Efectivamente, buscamos ayuda de esas personas que están, digamos, viendo la situación desde fuera y que más o menos te pueden ayudar a orquestar la situación sin intervenir en lo que pasó, sin condicionarte, como os comentaba también, cuando por ejemplo os traía los muñequitos, os los vuelvo a traer, que los tengo por aquí, os traigo los muñequitos y vamos a suponer que esta sois vosotros, que estáis con la mano así, y este es la persona con la que estáis trabajando y está con la mano hacia atrás. Y vemos esto, estamos constelando, y yo lo que os puedo decir aquí es que parece que tú estás tendiendo la mano y esta persona la tiene retirada. Una observación básica. A ver, cuando te ayudas a ti misma, ayudas a los demás sin darte cuenta. Efectivamente, sí, porque haces algo por ti, te pones en un buen sitio y, digamos, das otra energía y el otro lo recibe de una manera más sana. Un enfoque tóxico y por cierto narcisista de un constelador, porque también hay consteladores narcisistas, sería que yo os muestro esta situación y os digo, oye, pues parece que este señor no te quiere tanto, ¿no? Porque mira cómo retira la mano. A mí me da la sensación de que si lo retiro un poco más es más realista, ¿ves? Para que puedas ver tú mejor cómo tienes la mano tendida y esta persona como que no te hace caso, ¿no? No, parece que no te quiere. Os decía antes como que sin condicionar, ¿no? ¿He condicionado todo ahí? Sí. Pues eso, que la mirada en constelaciones, tanto del constelador como de la persona que está constelando, del cliente, tiene que ser desde la humildad y sin querer cambiar nada, sin querer intervenir. Es aceptar e integrar y ya está. Vale, perfecto. Entonces, como os comentaba, narcisismo y constelaciones son bastante incompatibles. Y no sé por qué, son las personas que más se enganchan a las constelaciones. Cosas que ocurren. Bueno, ¿qué más? Bueno, sí, pausita para agüita con misterio. Y seguimos. Ya sabéis que preguntas, comentarios que tengáis, los escribís y los integramos al discursito. ¿Funcionan siempre las constelaciones familiares? Para subir su autoestima y reforzar efectivamente, para validarse el discurso, efectivamente. Para reforzarse, para validarse el discurso, para comprobar que lo que ellos dicen es así y hacer posible para manipular la situación. Porque mucha gente constela pensando que esto es un trabajo de magia. Yo constelo a mi pareja para que me haga caso, pero a lo mejor si en la constelación sale que tú estás mirando para otro lado, que a lo mejor él tampoco estará poniendo mucho, pero tú tampoco, ahí ya no nos gusta tanto. Entonces también hay manipulación cuando se pretende, como tú muy bien dices, subir la autoestima, reforzar sus creencias y reforzar su discurso. Así es. ¿Funcionan siempre las constelaciones familiares? En realidad sí. Lo que ocurre es que aquí tenemos como diferentes aspectos a tener en cuenta. Una constelación funciona siempre. Porque una constelación en realidad trabaja sola. A ver, esto no quiere decir que si tú dices voy a constelar y se mueva solo, sino que la constelación en realidad, cuanto menos se intervenga, tanto por parte del cliente como del constelador, mejor. La constelación va a saber mejor que nadie, mejor que el propio constelador, lo que tiene que mostrar y el enfoque que tiene que dar. Entonces aquí tenemos que tener por un lado la actitud del cliente. El cliente tiene que querer constelar, que esa es otra, porque muchas veces va obligado, no sabe, no me apetece. Entonces, si no estás en ese momento resonando con la constelación, no estás resonando con el tema, es mejor que la canceles, a que te fuerces a hacer una constelación que no te va a servir.
o que no la vas a vivir, no la vas a aprovechar. Entonces hay que querer constelar y hay que soltar las expectativas también. Porque a lo mejor yo voy a constelarme el dinero, que es un tema típico, voy a constelarme el dinero porque quiero mejorar mi economía. Entonces me meto en la cabeza que cuando termine la constelación, pues me van a llamar por teléfono, nada más salir de la constelación y me van a ofrecer un trabajo. Como os comentaba yo también, creo que fue la primera sesión, yo me fui a constelar el dinero, la independencia económica, hace unos cuantos años, la primera vez que yo constelé, y cuando la consteladora me escuchó me dijo que mi tema no era el dinero, era la independencia emocional. Entonces a mí no me llamaron por teléfono para un trabajo después de esa constelación, pero sí tomé bastante conciencia de la dependencia emocional que tenía yo con mi familia de origen. Si no hay conciencia no hay cambio. Efectivamente, aprendiz. Efectivamente. Así mismo. Entonces también es como soltar las expectativas, dejar que la constelación hable. Es importante también dejar, como os decía, que las cosas pasen, no tratar de manipular, ni por parte del constelador, como he hecho yo antes con la tontería de los muñecos, ni por parte del cliente, cuando no me gusta el argumento, no me gusta la historia, no me gusta lo que está saliendo, o no está saliendo lo que yo esperaba, decir, se acabó, corto, hasta aquí. Dejar que las cosas pasen. Mi hermano tiene una enfermedad mental, estuvo 12 años bien, mi madre falleció y está muy regular. Lo siento mucho, Puri. Lo siento mucho, no sé cómo gestionar. Hombre, sería un tema quizás para... Se podría mirar en constelaciones. Se podría mirar en constelaciones. Aquí, por ejemplo, en este caso que tenemos digamos, este tema tan particular, aquí sí sería a lo mejor interesante en una constelación, que de hecho sería un procedimiento normal, empezar con una pequeña entrevista que dura unos 15 minutos más o menos, donde la persona... Pues bienvenida otra vez, María Ángeles. Donde la personita pues me cuenta, yo le voy haciendo preguntas para que, en este caso, te pongo a ti el ejemplo que has puesto tu historia, Puri, para que Puri me cuente, y entonces a partir de lo que ella me vaya contando y de lo que yo le vaya preguntando, me voy, digamos, como armando una hipótesis de qué es lo que yo voy viendo o voy sintiendo que Puri puede necesitar para mejorar, ¿no? Con respecto a la constelación, ¿cómo la podríamos enfocar? Hay una pregunta que es fundamental, que todo constelador que más o menos se precie debería hacérsela al cliente, que es, ¿qué quieres conseguir con esa constelación? Entonces, por ejemplo, si Puri me cuenta su historia y me dice, quiero sentirme bien, quiero poder sobrellevar esta situación, quiero tal, yo a partir de ahí armo una hipótesis mental y empiezo la constelación y empezaríamos eligiendo los representantes. Y a partir de lo que salgan los representantes, de lo que salga, digamos, durante la conversación que tenemos durante la constelación, muchas veces yo tengo que soltar mi hipótesis porque yo he visto que necesita A, pero la constelación resuena con que ella necesita B. Y entonces, aquí, ¿qué es más importante? Pues obviamente lo que me diga la constelación, que está resonando con lo que siente Puri en este caso. No lo que yo diga, porque para eso yo soy la consteladora y la que ha estudiado. No, porque yo tengo una hipótesis, pero la tengo que soltar. Entonces, en este caso, trabajaríamos en función de lo que a Puri le vaya resonando. Para Puri y para quien lo sienta, podéis escribirme por privado si queréis constelar o si tenéis algún tema que a lo mejor no sabéis si se puede constelar. Todo tema se puede constelar, lo que tenemos que encontrar es el cómo, digamos, como el enfoque que se le va a dar a esa constelación. Otra cosa importante al respecto es si un tema se puede constelar más de una vez. Sí. Lo que ocurre es que no siempre que constelemos va a pasar lo mismo, porque cuando yo constelo un tema se me mueve, se me sana una parte, se me mueve la situación, se me mueven las circunstancias, y a lo mejor si yo vuelvo a constelar ese mismo tema no lo voy a hacer desde el punto de partida que tomé la primera vez que lo constelé, sino que estaré en otro estadio, estaré en otro momento de mi vida. Entonces es normal constelar el tema del dinero varias veces a lo largo de la vida de una persona. Ay, gracias, aprendiz. Muchas gracias. Es normal, digamos, si por ejemplo constelar el tema del dinero, pero a lo mejor yo la primera vez constelé aquello y me salió la independencia emocional. Vamos a suponer que años después a mí se me repite, yo soluciono ya ese tema, y a mí se me empieza a repetir un patrón, un gasto que se me repite todos los meses o alguna frecuencia que a mí me está perjudicando. Me vuelvo a constelar el dinero y no va a volver a salir lo mismo, porque eso ya lo he pasado. Entonces es el mismo tema, porque es el dinero, pero el enfoque va a ser otro, porque yo ya he transitado por eso.
Por eso también es normal que las primeras constelaciones sirvan como para ordenar las situaciones. Todas las constelaciones ordenan situaciones, pero normalmente las primeras se sienten, por ejemplo, pues para ver dónde estás tú colocado en la vida, cómo estás tú colocado con respecto a ese tema, y a partir de ahí hay un primer orden. Y después, a lo mejor con eso es suficiente, o con el tiempo vuelves a necesitar constelar ese tema porque se te ha movido algo al respecto. Cuando un tema se necesita constelar varias veces, normalmente yo nunca digo vamos a constelar hoy y dentro de 2 semanas volvemos a constelar, porque no sé si vas a necesitar una segunda constelación. Yo soy más partidaria de que tú consteles un día cuando te resuene ese tema, y si con el tiempo vuelves a necesitarlo, pues vuelves a concertar otra cita para constelar. Gracias a ti, Puri, y gracias también por compartir tu historia. Entonces, claro, yo creo que en realidad esto queda ya en manos de la persona que constela, que es la que está integrando esa sanación y la que sabe si necesita y qué necesita. Entonces, tampoco fiéis de estos terapeutas que te dicen hay que constelar esto cada 2 semanas porque tal o porque cual. La constelación es una técnica terapéutica puntual que no sustituye a una terapia de acompañamiento como puede hacer un psicólogo o un terapeuta gestalt. Es algo que es puntual para ver una situación y a partir de ahí provocar un movimiento, un cambio a mejor, pero no sustituye a una terapia de acompañamiento a largo plazo. Entonces aquí yo dejo que la persona gestione cuando necesita. Otra cosa es que durante una constelación yo pueda ver que esa persona necesita otra constelación porque se ha movido algo concreto. O también a veces ocurre que la persona trae 2 temas. Yo pienso que si trae 2 temas es porque están los 2 ahí, entonces durante la entrevista trato de ver si los 2 temas tienen cabida. A veces sí, a veces no. Cuando no tienen cabida, elegimos uno, nos decantamos por uno. Sí, a lo mejor, que no suele pasar cuando nos decantamos solo por uno, pero bueno, puede ser. A lo mejor durante la constelación aparece el segundo tema, porque en realidad sí tenía que ver, y lo unimos y lo trabajamos. Si eso no ocurre y la persona sigue con esa inquietud, yo ahí sí invitaría a hacer una segunda constelación. Hola Martiquita, bienvenida. Yo ahí, por ejemplo, sí invitaría a hacer una segunda constelación. En estos casos, yo sí daría una fecha, digamos, como mínimo 15 días. A partir de los 15 días le diría, me llamas y volvemos a concertar una cita. Vamos a dejar los primeros 15 días al menos para que eso se vaya integrando, para que la primera constelación, que está como fresca, se vaya asentando. Pero como os digo, llegas a tu tiempo. Yo siempre digo lo mismo. Cada uno llega cuando tiene que llegar. Así que nada, tú ponte cómoda y a disfrutar de este ratito. Me alegro mucho de verte. Entonces, como que cada uno gestione en este caso, pero al menos nos damos como unos 15 días. También es cierto que estos son situaciones como muy puntuales, ¿no? Cuando a lo mejor, como os digo, se abre un melón en mitad de una constelación o la persona trae 2 temas y no son compatibles, digamos, durante la misma sesión. Vale. Preguntitas, información que queráis que os cuente, algo que queráis que os aclare, cositas que queráis contarme. ¿Todo el mundo bien? Mira, 16K de me gusta, qué bien. Que nunca me fijo yo en estas cosas y ahora estoy viendo que hay un montón de corazoncitos. Muchas gracias. Muchas gracias, chicas. Bueno, pues todo bien, entonces. Me alegro mucho, Blanca, que te esté gustando. Me alegro mucho. Vale, otro tema que podemos trabajar también con el tema de constelaciones y es constelar. Vale, esto va a sonar un poco raro, ¿vale? Cosas que no han pasado. Por ejemplo, vamos a suponer. Me alegro, aprendiz, que te esté gustando. Ay, muchas gracias. Vosotras también que ponéis así muy buena intención, para entenderlo así todo. Es verdad que las constelaciones no es un tema fácil.
de entender. Te lo cuentan y muchas veces hay que vivirlo para terminar de entenderlo. Entonces cuando lo vives es como que sigo sin saber explicártelo, pero por lo menos sé de qué va. Así que bien. Bueno, me alegro, Ana, que estés escuchando atentamente. Pues eso, constelar cosas que no han pasado. Que esto suena un poco como raro, como extraño. Vamos a suponer que yo tengo un recuerdo distorsionado. Vamos a suponer que yo voy a constelar un recuerdo, pero no estoy segura de si pasó o no pasó. ¿Eso se puede constelar? Sí, porque eso es una memoria del inconsciente. Cuando tenemos un recuerdo que no ha pasado, suele ser una imagen que ha creado el inconsciente para protegernos o tapar algo. Por ejemplo, como hablábamos el otro día, las experiencias de trauma. A lo mejor yo recuerdo una situación así, pero realmente no pasó así, pero es como mi mecanismo de defensa lo ha planteado para protegerme. Yo pensaba que era otra cosa lo de constelar. Sí, ay, cuéntame qué pensabas que era, Blanca. Porque claro, mucha gente, por ejemplo, lo confunde con astrología, ¿no? Con eso de constelaciones y demás. Pero sí me gustaría saber qué pensabas que era. Porque a lo mejor también tiene que ver con lo que tú pensabas. Entonces, bueno, por ejemplo, sería constelar algo que no ocurrió. Pues sería eso, por ejemplo. ¿Se podría constelar? Sí. Lo mismo, por ejemplo, con los sueños. Se pueden constelar los sueños. Es cierto que los sueños, cuando yo los he trabajado, le doy un poco como ese enfoque freudiano de que el sueño es como una información que el inconsciente tiene y que te la revela para algo. En los sueños siempre hay una parte que tiene que ver, yo pensaba que tiene que ver con los signos zodiacales. Normal, claro, con el tema de constelaciones, normal, tiene sentido. Tiene sentido, Blanca. Mi niño me dice que no recuerda nada de su padre y yo juntos y tenía 6 años cuando me divorcié. Bueno, por un lado es verdad que era muy pequeño y por otro algo habrá bloqueado como mecanismo de defensa. Posiblemente, a lo mejor lo vivió de una manera dolorosa la separación, el divorcio, aunque a lo mejor ahora no lo recuerde como tal o tú no lo recuerdes que lo vivieras de manera dolorosa, pero es posible que a lo mejor bloquease esos recuerdos como mecanismo de protección. Eso se podría constelar si, por ejemplo, para él supone un problema o supone algo, porque esa es otra. Eso le dije yo, que no quería que se enteraran. Ah, qué curioso, no quería que se enteraran sus amigos. Qué curioso eso, fíjate, curioso. Pues eso, que también, por ejemplo, constelamos temas que nos afecten a título presente. Es decir, yo no voy a constelar temas que pasaron, están en el pasado y que no me afectan. Cuando yo traigo un tema en constelaciones es porque a mí me afecta, porque para el inconsciente todo es presente. Entonces, si a mí me pasó una experiencia traumática hace 20 años y todavía me duele como si me estuviera pasando, es porque para el inconsciente es presente. Entonces, no constelamos temas que ya no me afectan o por si acaso. Mucha gente dice, yo vengo a constelar por si acaso que ¿qué quieres constelar? Yo por si acaso, tú lo que me tengas que sanar, tú me lo sanas. La constelación tiene un perfil activo, es decir, yo tengo que hacerme cargo de mi proceso de sanación. Entonces no se trata de que yo me tumbe en una camilla y digamos y me pasen un péndulo o un saumerio para abrirme los chakras o lo que sea. Se trata de que yo tengo que tomar una parte activa en esa sanación. Entonces el constelador no puede elegir por ti el tema. El constelador puede ayudarte a definir el tema y por supuesto si estaría del constelador el enfoque, pero no te puede decir mira pues yo te estoy viendo y necesitas constelar esto, esto y lo otro. Es muy raro que pase eso, salvo que sea tu terapeuta y que te diga pues que considera que lo necesitas porque te conoce y te trata. Pero si yo no te conozco de nada, tampoco soy nadie para decirte a ti lo que tú tienes que constelar, lo sabes tú mejor que yo. Otra cosa es, como te digo, que no sepas enfocar el tema. Es súper interesante el tema de las constelaciones, es súper interesante. Como poner una tirita antes de cortarte. Sí, efectivamente, así es. A veces me han dicho también, bueno, tú sabes más o menos lo que se constela a la gente. Por ejemplo, lo de los padres, lo de poner a la familia en su sitio. Pues tú me dices, hoy toca esto, pues lo hacemos. La semana que viene te cojo otra cita y me dices, hoy toca constelarse la pareja y ya lo vas sanando. Claro, es como, de alguna manera sería como un programa detox completo, como una cirugía energética en la que te dejo pronta, ¿no?
un pack para que en 2 meses tienes la familia arreglada, ya estás predispuesta al amor, tienes tus cuentas bancarias saneadas y si te quedaban traumas por ahí, está todo superado. No funciona así. Ya sabemos que no funciona así, pero bueno, sería muy cómodo si existiera así. Fuiste como espectadora. Es muy interesante asistir como dices tú, como espectadora. Es muy interesante. Si tienes varias cosas pero no sabes por dónde empezar, pues mira, aquí lo que suele pasar es que tengo varias cosas pero no sé por dónde empezar. Yo pido una cita. El constelador te dice, a ver, cuéntame, Blanca, y tú empiezas a contarle y a lo mejor dices, no sé por dónde empezar. Pues te empieza a hablar y en cuanto empiezas a hablar el tema sale solo. Y entonces ya después, cuando el constelador te escucha hablar y ves que el tema sale solo, empiezas como a enfocarte. Entonces, eso es lo normal. Pero por lo menos tienes temas. Eso mismo ibas a preguntar, Mabel. Pues sí, así es. Si tienes por lo menos la necesidad de constelar y aunque no sabes por dónde empezar, tú empiezas a hablar con el constelador y el constelador pues te va acompañando en ese sentido. De todas maneras, a veces ocurre, como te digo, que los temas tienen un denominador común, con lo cual a veces en la constelación se sanan más cosas de las que uno pensaba que iba a sanar y a veces pues el constelador te dice, bueno, pues mira, estoy viendo, por lo que me comentas que tienes A, B y C, entonces yo aquí te propondría que eligieras uno. Entonces tú en ese momento eliges, constelas eso y más adelante, si te resuena, constelas lo que te falte. El otro día escuché, dice Martiquita, que la economía escasa es por problemas con el padre, ¿es verdad? Bueno, podría ser con el padre, también podría ser con la madre, depende del enfoque que se dé. Por ejemplo, lo que son temas de merecimiento, temas de recibir, puede tener que ver con la madre. El tema, por ejemplo, del trabajo, de ganar el dinero, ahí podría tener que ver con el padre. Entonces, aquí también va a depender mucho de la persona y de, digamos, de la dinámica con la que esté resonando del patrón. Pero bueno, que el tema del trabajo, el dinero y el padre sí, tienen mucho que ver. Te sale del inconsciente sin darte cuenta, en un ambiente relajado. Efectivamente, te sale solo. El tema sale solo y además el tema se manifiesta. Porque a lo mejor te pones a hablar, no te das cuenta, te pones como a divagar y estás hablando siempre del mismo tema. Entonces ya está. Ahí lo tienes. Es curioso, sí. A la que yo fui la consteladora era médico. Eso ya se empieza a ver de otra manera, por fin. Sí, la verdad es que sí. Sí, aparte, claro, si es médico tiene unas herramientas también muy interesantes para trabajar, por ejemplo, la constelación de síntomas. Claro, tiene también unas tablas que aportan muchísimo. Hola, Nela, bienvenida. Ponte cómoda. Así que estamos hablando de constelaciones, Nela. Así que, bueno, como os digo, si tenéis esas dudas, pues vosotros pedís la cita, os ponéis cómodas, empezáis a contar vuestra vida y vais a ver cómo el tema sale solo. Me alegro de que te guste. Vale, ¿qué pasa? Os estaba diciendo algo y se me ha ido. Ah, sí, os estaba hablando también eso de constelar cosas que no habían pasado. Por ejemplo, el tema de constelar recuerdos, constelar sueños. En el tema de los sueños tenemos como diferentes factores. En los sueños siempre tenemos una información que sale del inconsciente, que es la que se está manifestando. Un punto ciego al que no llegamos, que está siempre como ahí camuflado y al que no llegamos. Luego tenemos restos diurnos, que suelen ser, soñamos con cosas, personas. Hola Neus, bienvenida. Qué bonitas, aquí tenemos a las chicas de Medios con Almas, bienvenidas chicas. Luego tenemos, por ejemplo, como os digo, restos, lo que se llaman restos diurnos, que son personas, conversaciones, caras, lugares que son como medio frecuentes. Sueños recurrentes, ahí hay un mensaje, está el inconsciente diciendo sácalo. ¿Os ha pasado, por ejemplo, me lo voy a inventar, os acordáis que el otro día salió, quién sabe dónde? Hablando por aquí, ya estábamos hablando de Paco Lobatón y de lo de las memorias del abandono y todo eso. Imaginaros que a partir de ese directo, que alguien lo escuchó y ya está, y terminó el directo y se olvidó de Paco Lobatón y siguió con su vida. Alguien me escribe, que no ha pasado, ¿vale? Pero podría haber pasado. Me escribe alguien a los 3 días y me dice, ay Lorena, soñé con Paco Lobatón. ¿Por qué será? ¿Porque será que tiene un mensaje para mí? ¿Tengo un desaparecido? Pues a lo mejor sí, puede ser eso, pero también puede ser un resto diurno. Nombramos a alguien que es conocido, que está en el inconsciente colectivo. Sí, que hace 1000, ¿verdad? Sí, es que el otro día salió en el directo, Nela, y bueno, creo que estabas tú también por aquí. Hace 1000 años, sí. Pues imagínate que a alguien se le quedó en el run run esa historieta, como cuando se te pega una canción y te sale en el sueño. Puede ser a lo mejor que sea algo importante porque tiene que ver con algún tema de abandono, algún excluido en tu sistema familiar,
pero puede ser simplemente un resto diurno, algo con lo que estabas últimamente pues viendo, frecuentando. Por eso es muy normal también que aparezcan entornos, ambientes de cosas que son cotidianas, no son como restos diurnos. Entonces los sueños se pueden constelar también, porque los trabajamos como memorias del inconsciente, a fin de cuentas. Creo que estoy al día con los mensajitos, sueños recurrentes, Neus ha llegado, fantástico. Vale, muy bien, estamos al día. Muy bien, muy bien, muy bien. Las trabas energéticas con nuestros ancestros pueden ocasionar problemas en nuestro cuerpo. Sí, pueden ocasionar problemas. De alguna manera también el cuerpo tiene memorias, ¿no? Entonces cuando al cuerpo le ocurre algo, siempre le preguntamos, ¿no? ¿Qué te pasa? Entonces también podemos constelar síntomas y parte del cuerpo. Lo que hacemos es como salirnos, digamos, salirte del cuerpo, colocar esa parte del cuerpo y preguntarle qué está pasando, qué está resonando, y puede pasar que se manifieste un miembro de tu familia, un antepasado. Me estoy acordando de una constelación en la que yo fui representante, estaba yo haciendo la formación y estábamos haciendo prácticas. Obviamente hacíamos prácticas supervisadas porque si no, no recuerdo bien cómo era la historia, era una constelación a ciegas. Las constelaciones a ciegas son aquellas en las que solamente el constelador ahora sigo con esto, trabajo con biodescodificación, que no sé ya ni hablar, solo trabajo con biodescodificación con síntomas femeninos. Todo lo que tiene que ver con la menstruación consciente y síntomas femeninos es la única parte de, digamos, biodescodificación que toco. Del resto sé por encima, pero no soy experta en biodescodificación, ni mucho menos, ya me gustaría, pero no lo soy. Si no recuerdas nada, puede ser que no sueñes. Si sueñas, siempre soñamos, Blanca, siempre. Otra cosa es que no lo recuerdes, pero con que recuerdes una cosa mínima, ya se puede tirar de ese sueño, ya se puede tirar. Estoy con un dolor lumbar que apenas ni de pie. Eso se puede constelar, Jenny, también. Gracias a ti. ¿Con una sola constelación puedes sanar el problema? Pues mira, también depende del problema, pero están planteadas como para sí. Y normalmente si no es la solución, al menos es el principio de la solución. Pero también es lo que hablábamos antes de que llegases, Neus, igual te pongo en antecedentes. Muchas veces se necesitan varias constelaciones para un tema, pero cuando constelamos una vez, el tema se te mueve. Con el tiempo vuelves a constelar ese tema porque se te ha movido de lugar, tú también has avanzado, te has movido, con lo cual la segunda constelación, por decirlo así, no va a ser en absoluto igual a la primera, porque tu situación, tus circunstancias han cambiado. Entonces, hay temas que sí que se resuelven en una sola constelación, hay otras que necesitan más, pero también es como el propio cuerpo que te va avisando. Como que tú misma te vas dando cuenta de esto va tocando constelarlo una vez. Una vez que constelas por primera vez, tú ya sola sabes cuándo hay que volver a constelar, porque el cuerpo te lo dice. Te dice, Neus, vamos a constelar. Y tú marchas. ¿Estoy al día? Sí, estoy al día. Perfecto. Pues eso que os iba a contar, una constelación que recuerdo que estábamos de prácticas y era una constelación a ciegas. Era una constelación a ciegas, si no recuerdo mal. Y era alguien que no podía expresar algo, era alguien que no podía decir lo que fuera. Y se estaban constelando un problema de garganta, un problema con la voz, y era algo que no podía decir. Una persona que tenía un bloque en la garganta porque no podía expresar lo que fuera. Y la consteladora que estaba en prácticas, pobre, sacó un representante para el cliente, sacó un representante para la garganta y sacó un representante para la voz. Yo hice de la garganta y me acuerdo que me llevé las manos al cuello, me tumbé en el suelo porque además se hacía aspavientos para que me vieran, no me veía nadie. Obviamente no me veía nadie en el sentido de que la constelación no me reconocía, no me registraban, porque la energía se mueve de esa manera. Recuerdo, no me acuerdo cómo llegué a esa situación, pero me recuerdo en el suelo con una mano puesta aquí y con la otra mano, cuando se toma conciencia del problema, se empieza a mover y a sanar. Efectivamente, tomar conciencia es el primer paso. Aprendí ahí bastante ya, digamos, de sanación en tomar conciencia. Me tumbé en el suelo y puse la mano de esta manera, como pidiendo ayuda, pero no era como una garra, como en plan que alguien me rescate de aquí. Y no hubo manera, y me quedé así hasta que terminó la constelación.
Hubo un momento durante la constelación que, digamos, la profe que teníamos dijo, sí, fue muy impactante, eso fue muy impactante. Un momento la profesora, como vio que la consteladora, claro, no se esperaba ese tema tampoco ella, y vio que estaba haciendo la cosa intensa, dijo, vamos a hacer una pausa, y entonces dijo, a ver, que nadie se asuste, Lorena está representando tal cosa, esta persona está representando la voz. Entonces ya dijo más o menos quiénes éramos también, para que todos supiéramos por qué nos estaba pasando esto. Y cuando terminó la constelación, todo el mundo como que se colocó, se cerró, y a mí la consteladora me dejó en esa situación. Y entonces dijo, la profesora le preguntó a la consteladora, ¿por qué las dejaste a Lorena, o a la representante de la garganta, en realidad dijo, ¿no?, en esa situación? Y dijo, porque no supe qué hacer con ella, no entendí lo que quería, y dije, bueno, pues ya vendrás tú, le dijo la profesora, y lo arreglarás. Siempre hay que preguntarle a los representantes qué les está pasando. Lo que a mí me estaba pasando es que como me quitaron la voz, me pusieron como garganta sin voz, y mi problema era la inflamación el problema no, el de la persona que estaba constelando, era un problema en la garganta porque no podía expresar lo que sentía. Si separas a la voz de la garganta, por un lado, quitas a la voz de su elemento. De hecho, esa persona estaba de pie, estaba muda y estaba que no sabía dónde estaba. Y yo estaba de esa manera pidiendo que alguien me viera, que alguien me entendiera, y como no tenía cómo expresarlo, hacía mímica, porque de hecho me preguntó 2 veces, ¿qué te pasa como representante? Y yo no podía hablar. Yo me acuerdo que yo decía, pero si yo tengo las ideas aquí, ¿por qué no las puedo soltar? Entonces, claro, eso fue un trabajo muy interesante de síntomas, en la que le preguntas al síntoma qué le pasa, pero no puedes separar la voz de la garganta, porque entonces la voz se queda sin medio para poder expresarse, y la garganta pues desesperada, porque en plan, y yo ahora como digo lo que me pasa. También por eso es importante, eso, cuando uno empieza a constelar, pues hacer prácticas. Lo suyo es con gente que sepa de qué va el tema, y ya tú luego poco a poco te vas subiendo la graduación, te vas subiendo la intensidad. Esto es como cuando estamos aprendiendo tarot, las que estáis aprendiendo tarot, empezamos siempre con temas que sean sencillitos, que no nos vayan a afectar mucho, y que sepamos más o menos gestionar. ¿Estoy al día con los comentarios? Sí, estoy al día. Con gente preparada se debería hacer. Sí, hombre, es lo suyo. Sí, intenso. Es lo suyo. Es verdad que, a ver, que hay que empezar. Siempre que selecciona... A ver, un segundito, chicas, que me están poniendo esto de que no seamos spam. Un segundín. 2 objetos de la misma forma. Pues tú y tú. Un segundito, que me están poniendo un juego muy chorra, y cuando lo selecciono me dice que no puedo. Ahora selecciona 2 objetos de la misma forma, me ponen 2, luego me ponen un corazoncito y un 8. Aprieto los 2 y me dicen que no. Digo, ¿qué estás esperando? Ya está, ya he jugado. A ver, que me he perdido por aquí. Ay, gracias, chicas. 999, sí. Qué curioso que se somatice lo que le pasa. Es curiosísimo. Eso es curiosísimo, la verdad es que sí. Porque las memorias, la energía está ahí. Eso es tarot, lo he constelado y aún siento bloqueos. Ay, espérate, Neus, que me he perdido, amiga. Eso es tarot, lo he constelado y aún... Cuéntame, Neus, porque no sé a qué te refieres, pero cuéntame lo que me comentas. ¿Que sientes bloqueos? ¿Que has constelado el tema del tarot? ¿Te refieres? Me tuve que ausentar un momento, aquí estoy de nuevo. Pues bienvenida otra vez, Silvi. Bienvenida otra vez. Ah, qué curioso, Neus. ¿Te has constelado el tema del tarot? Ah, como para trabajar tú el tarot y aún sientes bloqueos. Bueno, esa primera constelación cumplió su función, seguramente movió algo. Y ahora no sé si te resuena, te llama, volver a constelarlo. Eso es muy interesante también lo que planteas. Constelar un tema que me bloquea, que me da miedo, un tema que siento que no puedo con él. Entonces, bueno, a lo mejor es un tema que hay que explorarlo en otra constelación. Quizás por eso me preguntabas antes, ¿no?, si con una sola constelación se resuelve un problema. ¡Ay, qué interesante! Mi madre es tarotista y me da cosa. ¡Oy! Yo quiero mucho a mi madre, pero te entiendo perfectamente. Porque a fin de cuentas está la cosa de que no
También hay crisis de sanación en las constelaciones sin ELA. También hay crisis de sanación, sí. Interesante lo que planteas, Neus, porque los hijos tenemos la historia inconsciente de que el techo son nuestros padres. Entonces, ¿qué hay de peligroso para ti trabajar con el tarot con respecto a tu madre? A lo mejor tu madre, me lo voy a inventar, ¿vale? Porque no lo sé. Sientes que tu madre no te va a aprobar, sientes que es pasarle por encima a tu madre, sientes que no vas a tener su bendición o su permiso, que esto es algo interesante, que ahora hablaré de eso, de la bendición y el permiso. ¿Cuál es el techo que te estás poniendo inconscientemente para no trabajar con el tema del tarot? Y tiene que ver con mamá, obviamente, porque también es tarotista y porque ha salido, ¿no? Te la has traído. Ahí hay algo interesante. Puede ser que no se sienta a la altura, por eso pone resistencia. Podría ser también aprendiz. Aquí hay algo interesante, y es que, sea como fuere el tema, seguramente me voy a aventurar, porque no tiene, a lo mejor no es así, Neus, pero seguramente sí que hay una parte en la constelación en la que tú le digas a mamá, en la constelación, que a veces me dicen, pero ¿la tengo que llamar, eso lo tengo que decir en persona? No, en la constelación. Esto se queda en la constelación. Lo tienes claro que es por ella. Parte del movimiento, seguramente, en la constelación, sea decirle a mamá que estás trabajando con el tarot, que te gusta el tarot, que vas a ejercer lo que tú quieras. Y aquí hay algo interesante. Te pido la bendición. Te pido tu bendición para poder trabajar el tarot y hacer ese recorrido con el tarot a mi manera. No el permiso. Y esto es importante. Permiso piden los niños. Yo le pido permiso a mamá y si mamá me dice, no, Lorena, no puedes trabajar con el tarot, entonces Lorena se aguanta y se pone a hacer otra cosa, se pone a hacer ganchillo. Si yo te pido la bendición, te la pido desde la adulta. Entonces, la bendición es, ¿me la das? Qué bien. ¿No me la das? Tardaré un poquito más, pero voy a llegar igual. Entonces, el adulto no pide permiso, pide la bendición. Que de alguna manera es como buscar esa mirada de aprobación. Pero si no la tengo, que a veces pasa, que te dicen en constelaciones, pues no te la doy, no suele pasar, pero a veces puede pasar, es decir, bueno, pues lo siento por ti. Yo te lo he dicho, te lo he compartido y a pesar de tu negativa o a pesar de tu falta de bendición o la hada del bosque, lo voy a hacer. Seguramente, sobre todo Neus, si identificas, ¿no?, que tienes claro que es por ella, seguramente en tu constelación hagas el movimiento que haya que hacer y una de las partes del trabajo de liberación sea ese. Decirle a mamá que me lo voy a hacer, me bendices, bien, si no, pues también. A fin de cuentas, aprendiz, me resuena lo de la aprobación y el apoyo de su madre, quien más que menos lo buscamos, porque como hablábamos en el primer directo, tenemos una de las órdenes del amor que es la de pertenencia. Yo quiero pertenecer a mi sistema y quiero de alguna manera pues adaptarme para que no me echen del clan. A nadie lo pueden echar del clan porque formas parte de él. La única diferencia es que a lo mejor, no te pongo a ti de ejemplo, me pongo yo. Yo quiero ser consteladora, mi madre me dice que no, yo me pongo a hacer aquí directos en TikTok, mi madre me ve y me repudia, vamos a suponer, y me echa, y me dice no quiero volver a verte, y me pide las llaves de su casa y me echa de su vida y demás. En ese caso, ahora te leo, Nela, que se me dio una pregunta tuya por ahí, ahora te la rescato. En ese caso yo puedo decir, me han echado, ya no tengo familia y estoy en tierra de nadie. Me voy a convertir en una excluida, como os comentaba también, pero los excluidos siempre vuelven al sistema, como hablábamos, porque en realidad no se puede echar a nadie del sistema. Tú puedes hacer como que tu tía Paqui, que no la aguantas, no existe, pero es que tu tía Paqui forma parte del sistema. Entonces, si tú la excluyes, pues tus excluidos van a acabar volviendo. Pero la tía Paqui forma parte del sistema, te guste a ti o no te guste. Voy a rescatar la preguntita de Nela, que se me ha quedado por ahí. ¿Cómo se sabe en una constelación si hay un secreto que no se puede confirmar que es así? Vale, te refieres, por ejemplo, a constelar un secreto. Y, por ejemplo, para querer confirmar si ese secreto es así. Vale, en este caso yo no lo enfocaría tanto por confirmar el secreto. Yo ahí, por ejemplo, tiraría más por tarot, porque sería más darte la respuesta de hay un secreto que tal cual, mira sí, mira no, y además hasta podemos ver más o menos qué
quién se mueve o qué elementos o qué personas se mueven del sistema, porque tenemos arcanos que nos darían esa información, tenemos un ermitaño que nos habla de ancestros, antepasados, tenemos un papa que nos puede hablar del transgeneracional, de padres, abuelos, en fin, tenemos herramientas, tenemos a los enamorados, que son cotillas, bueno, están del revés, y hablan de secretos, de información que no se cuenta, es decir, quizás tal y como lo planteas, yo lo enfocaría con tarot. Otra cosa es que ese secreto a mí me esté afectando en algo, o que yo sienta que hay un secreto que tiene que ver con algo que a mí me está pasando. Entonces ahí sí constelamos, y a lo mejor durante la constelación se mueve algo, o bien que a ti te da esa información, o que quizás tu sistema se predispone a darte esa información. Porque a lo mejor resulta que en la constelación la representante de la tía Paqui no viene y te dice, mira Nela, el secreto de la familia era este, y tú sales con esa información, pero a lo mejor a los días te llama tu madre, tu hermana, tu prima, quien sea, y te dice, ay Nela, ¿sabes de qué me he enterado? ¿Sabes que ha aparecido una carta que no sé qué? Y se te revela el secreto. Entonces, por ahí sí se trabajaría en constelaciones. Si no, la herramienta sería el tarot. Os leo un poquito. Lo más bueno es que conozco y sé los significados de todo, pero uff, entiendo, te entiendo perfectamente, Neus, perfectamente. El tarot también es un tema de tiempo y de integración, y aparte también si tú estás reconociendo ese bloqueo, es interesante también mirar el tema de la constelación con mamá. Y también por otro lado se me ocurre decirte que eso te lanzo la pregunta, y si quieres mirarlo y me escribes, sabes, por aquí o por donde tú quieras, y me comentas y lo hablamos sin ningún problema, ¿qué arcanos sientes que te pueden ayudar o dar información para desbloquearte, digamos, el empezar a hacer lecturas con ellos? ¿Qué arcanos sientes, de los que te lleguen, de los que te resuenen, que te pueden ayudar en este momento? Déjatelo para ir macerando y me cuentas. ¿Qué más tenemos por aquí? Neus, puede ser inseguridad. Tú tírate al charco y luego verás que sabes nadar. También hay una cosa, Aprendiz tiene razón con lo que dice, y es que con el tarot, en constelaciones también, pero en tarot esto es como estrenar el coche. Hay que estrenarlo, o sea, estrenar el coche es darle un guantazo. En tarot hay que hacer lecturas, hay que decir chorradas, hay que equivocarse, hay que meterse en charcos hasta que aprendas a regular, porque aprendes a leer la información y empiezas a darte cuenta de cuando estás viendo y de cuando es una paja mental. Entonces hay que mojarse el culete y ya está. Lo suyo es que esas chorradas, que esas pajas mentales se las digas a alguien de confianza, y que le digas avisándole, estoy de prácticas, así que tómalo con pinzas. Yo soy una frase que la sigo usando, si me habéis visto o me habéis escuchado, que sé que sí que me habéis escuchado con el tema del tarot. Esta información tomarla con pinzas, porque yo misma estoy viendo que a lo mejor sí o a lo mejor no. Entonces hay que frenar el coche con la L, Neus. Gracias a ti por la pregunta, Nela. No me siento llena al hacer una tirada. Date tu tiempo también, Neus. Siempre hay tiempo de tirarse a la piscina. Date tu tiempo. Lo más bonito es dar el mensaje con mucho amorcito. Sí, siempre. Siempre, siempre. Estoy al día. ¿Cuántos me gusta? Qué bonito. 29,8K. Qué bonito. No solo significado, es más intuición. Mira, aprendí yo aquí. Primero hay que saber interpretar el tarot, luego viene la intuición. La intuición no es la principal herramienta del tarot, porque cuando entramos en la intuición dejamos de lado el significado y la lectura. En las constelaciones hay que saber observar, en el tarot hay que saber interpretar. Son miradas opuestas, pero son necesarias. Entonces hay intuición, pero hay que saber también cuándo es intuición y cuándo es, digamos, como proyección. Muy bien. ¿Y cómo se resuelve cuando constelas a alguien que su historia te sientas identificada con ella? Uy, mira, eso es interesante, Nela. Pero antes de eso, sí aprendí. ¿Sabes lo que pasa? Es que cuando la gente se basa solamente en la intuición con el tarot y no apoya el conocimiento, muchas veces no me sé la carta, no la entiendo, no la tengo del todo integrada, tiro de intuición y se suelen equivocar, porque ahí normalmente suele haber proyección.
Y eso tiene que ver también con lo que pregunta Nela, cuando constelas a alguien que su historia se siente identificado con ella. Aquí hay algo que es importante, y es que puede pasar que yo esté constelando a alguien, que de hecho me ha pasado muchas veces, y me diga, voy a constelarme el amor, voy a constelarme no sé qué, diciendo, ostras, este tema es mío también, esto tiene que ver conmigo. Yo aquí tengo que tener la suficiente responsabilidad de salirme, digamos, de mi historia y ponerme, digamos, como en una grada, porque si no, sin darme cuenta, yo voy a proyectar sobre la historia de mi cliente y al final me voy a hacer yo con su constelación, y yo no me estoy constelando a costa de una persona que me ha pagado una sesión, tiene su historia y su necesidad. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí en este caso es salirme de mi historia, constelar a la persona, y si me quedo muy tocada, me quedo muy removida, pues yo soy responsable a hablar con mi constelador de confianza y decirle, mira Mariloli, me ha pasado esto, constelé a una clienta o un cliente, movió tal tema y me ha tocado también a mí. Suele pasar que a veces viene alguien a constelar y tiene que ver contigo. Y muchas veces constelar a una persona saliéndote tú de tu historia te hace también entender y ver cosas que te puedan resonar y que te puedan servir. Entonces a veces sí que también hay sanación para el constelador cuando constela a alguien con un tema que tiene que ver, pero hay que saber salirse, porque si no entramos también en la historia y aquí pues compartimos, ¿no? Constelación y representantes. Entonces yo tengo que ser responsable, dar un paso atrás y centrarme en que esta persona está constelando y que si ese tema me está tocando es porque tiene que ver conmigo, pero no es mi historia, no es mi constelación. Y me preguntaba Mabel, cuando las mujeres de la familia siguen los mismos patrones, ¿la constelación sirve para dejarlo? Sí. Sí, porque lo que hacemos aquí es algo parecido a lo que comentaba antes. Para yo poder sanar ese patrón, tengo que ver a esas mujeres y entender y reconocer por qué lo hicieron. Honrarlas, agradecerles que lo vinieran siguiendo y decir que este patrón se termina aquí. Vendría a ser un poquito como el acto psicomágico que se hace, ¿no? Termino, digamos, con este patrón, lo dejamos aquí, ya no se necesita. Gracias a que vosotras ya lo habéis portado, ahora yo me doy cuenta, me libero y ya no se necesita este patrón. Entonces sí, se pone conciencia sobre él. Pero no tratamos, como suele decir a veces la gente, en corregirlas a todas ellas porque hicieron ese patrón mal. Lo hicieron porque tocaba. Los representantes también sanan con las constelaciones, ¿verdad? Dice Neus. Sí. Porque normalmente un representante, en constelaciones grupales me refiero, un representante suele tener que ver con esa historia, pero aquí también hay algo interesante, y es que el representante tiene que recordar que está representando la historia de alguien que no conoce, porque muchas veces los representantes se meten muchísimo en la representación, valga la redundancia, y acaban pues sintiendo de una manera como muy exagerada. Por un lado, porque a veces las historias son duras, son intensas, y por otro lado, porque les toca algo propio. Entonces, aquí el constelador también tiene que saber regular y decirle a la persona, recordarle que está representando, que esto no es tuyo, estás sintiendo algo pero que no es tuyo. Entonces aquí también hay un cuidado por parte del constelador. Si después que termina esa constelación el representante se queda tocadito, tiene que hablar con el constelador, aprovechando que está ahí y decirle, mira, me ha pasado esto, y entonces ya el constelador, en función de lo que sea, le dará el recurso necesario. Pero normalmente representamos personas o historias que de alguna manera tienen que ver con nosotros. Incluso cuando estás sentado, también cuando no sales en la constelación, tú estás sosteniendo toda esa energía. Ahí también puedes estar sanando, porque de alguna manera también tiene que ver con tu sistema y con tus historias. Imagino que para constelar habrá que tener estudios de psicología. Porque habrá casos muy duros. Ay, gracias, por no he hecho lo de la coronita, gracias. Pues mira, es recomendable, yo no soy psicóloga, pero es recomendable, siempre viene bien, pero es cierto que si tienes algún otro tipo de formación terapéutica, siempre es bueno. Y aparte, por supuesto, de empatía y escucha, que eso también se agradece. La formación en constelaciones, de todas maneras, no es una formación corta, la media suelen ser unos 2 años, y hay un proceso de trabajo personal que es muy intenso, porque parte del aprendizaje de las constelaciones tiene que ver con trabajo propio. No solamente con constelaciones que te haces, porque te haces unas cuantas, sino con muchísimos trabajos que tienen que ver, digamos, con constelaciones que son vivenciales,
en los que tú vas sanando tu propia historia. Entonces, hay también un proceso de transformación y parte del aprendizaje es porque tú lo vives y porque tú te posicionas como constelador, como representante, como observador, te posicionas en muchos aspectos, desde muchos lugares, digamos, en la constelación. Si eres psicólogo, pues obviamente es un plus muy, muy importante y muy valioso. Estamos al día con los comentarios. Como espectadora también te resuena lo que ves en una constelación, desde luego, Ana. Desde luego que te resuena, sí, desde luego que sí. Aparte también, muchas veces no es porque el tema nos toque de manera personal, sino porque también es intenso, es bonito, es emotivo, cuando ves un abrazo, cuando ves un reencuentro. Es como cuando veíamos sorpresas, ¿os acordáis? Que juntaban ahí a parientes que hacía 1000 años que no se veían, que tú no los conoces de nada. Isabel Gemio te contaba la historia en 10 minutos, tú ya estabas llorando, con así encogida, viendo cómo se abrazaban esos familiares, pues algo parecido, ¿no? O sea, tenemos sentimientos y siempre pues la emoción ajena pues a uno le toca, ¿no? A ver qué más tengo por aquí de comentarios. Os tengo que dejar. Se me va. Muchas gracias, Neus, por estar. Gracias. Un besito grande. Cuídate. Vale. Qué bonita que es Neus. Que llorera con ese programa. Es que era muy sentido, era muy sentido. Yo me acuerdo de que mi abuela lo veía todos los miércoles, que era larguísimo, larguísimo, y veo unos casos dramáticos de, claro, en aquella época ni había internet, ni se viajaba con tanta facilidad, de gente que venía de América Latina, que hacía como 10 años que no veían a la familia, y les traían a todos, y la música dramática, y tú no los conocías de nada, porque hacía 10 minutos no conocías a la persona que le iban a dar la sorpresa, y 10 minutos después estabas llorando y emocionándote, y cuando se tocaban, pues claro, era muy sentido, pues en constelaciones pasa algo parecido. No te conozco de nada, no conozco a tus antepasados, pero qué emocionante es tu historia. María pregunta, yo ayudo a personas con el tarot, pero ¿cómo puedo aprender a constelar para poder ayudar más? Pues mira, hay diferentes formaciones, hay diferentes escuelas, aquí depende también de lo que tú quieras, ¿no? Por ejemplo, yo hice una formación que te enseñaban de manera grupal y dentro de esa formación incluían la constelación individual con muñecos, que ya sabéis que es la que yo trabajo porque es la que más me gusta. Luego también tienes formadores que solamente hacen con muñecos. Si quieres que te recomiende gente o lo que sea, escríbeme, mándame un privado y te pongo nombres. Por ejemplo, yo te recomendaría a quien a mí me formo digamos, en grupal, y luego hay una persona que yo no la conozco, la sigo por Instagram, pero que me encanta cómo trabaja con los muñecos, pues también te lo recomendaría a él. Entonces, si quieres, yo te mando esa información. Como las pelis, sí, como las pelis, aprendiz, efectivamente. La biodescodificación, dice Silvi, porque he oído hablar pero no sé muy bien qué es. La biodescodificación lo que trabaja es, digamos, como el significado emocional que hay, no solamente, digamos, detrás de cada parte del cuerpo, sino detrás de cada síntoma. Lo que hace precisamente es desbloquear la información emocional que hay, digamos, en los síntomas que padece el cuerpo, porque todos las enfermedades, los síntomas que tenemos son a consecuencia de una experiencia traumática a nivel emocional que supuso un efecto de shock y que el cuerpo registró en forma de síntoma. Un síntoma que por un lado sirve para desviar la atención del inconsciente, o del consciente, mejor dicho, a esa parte del cuerpo y a ese síntoma, y que por otro lado de manera indirecta te está dando la información de lo que te está pasando. Te pongo un ejemplo. Te lo voy a poner además con algo de lo que tiene que ver con mi terreno. La amenorrea. La amenorrea es una ausencia de la menstruación en edad fértil. Vendría a ser algo parecido a una menopausia, pero cuando no se tiene edad. Yo tuve una amenorrea con 26 años, que os lo he contado unas 200 veces, creo. Entonces, si yo voy, por ejemplo, a un biodescodificador, porque tengo amenorrea, que de hecho fui, el biodescodificador lo que va a entender es que si yo dejé de menstruar y no hay ninguna causa fisiológica, hormonal, no hay absolutamente nada, cuál fue la experiencia que yo viví para que mi cuerpo decidiera dejar de menstruar. Si la menstruación tiene que ver con
la conexión de lo femenino con mi naturaleza de mujer, con el tema de dar vida, de generar vida, con el tema de vivir mi ciclo energético, porque el cuerpo decide desconectarse de ese ciclo, precisamente porque yo tuve una experiencia de shock, de trauma, en la que yo llegué a la conclusión inconsciente de que yo no estuve a la altura como mujer en una situación. Entonces, como yo no estuve a la altura como mujer, para no entrar en ese dolor, digamos que es muy intenso y es muy duro, que mujer de tercera fuiste, por decirlo de alguna manera, el cuerpo somatiza una amenorrea. Por un lado, yo me entretengo que tengo una amenorrea y me empastillo para sanarla, y por otro lado, la propia amenorrea me está diciendo lo que me pasa. En mi caso fue por una experiencia que tuve con una pareja de cuernos, básicamente, y yo lo que hice fue echarme la culpa. En vez de darme cuenta que el que se pasó 3 pueblos fue él, me eché yo la culpa. Lo hizo porque yo no estaba a la altura. Entonces la biodescodificación lo que hace es descifrar esa información de por qué te pasa. Entonces es cierto que la biodescodificación es un poco como va un poco como con códigos. La menorrea significa esto, la dismenorrea significa esto otro, esta enfermedad significa esto. Entonces está bien por un lado porque es cierto que resuena con historias que te pasan. Y quizás sabiendo esta información, para mí lo que le falta a la biodescodificación, que es cierto que cada biodescodificador lo trabaja de una manera distinta, es el tema del protocolo. Hay quien lo trabaja con PNL, hay quien lo trabaja con meditación y, por ejemplo, con constelaciones se puede trabajar muy bien. Porque si yo sé que mi amenorrea tiene que ver con eso, cuando a mí me viene una mujer con amenorrea, yo ya sé que hay una historia detrás en la que esta mujer no se siente a la altura como mujer, que algo siente que hizo mal con respecto a una pareja, porque la amenorrea suele tener que ver con pareja. Entonces yo a partir de ahí ya puedo tener esa información y puedo sanarla. Entonces lo que me parece a mí que la biodescodificación no tiene de manera oficial es un protocolo de sanación. Pero básicamente es eso, es descubrir la emoción que hay detrás de cada síntoma. En constelaciones también pasa como en psicología, que no se puede dar a las personas familiares. En realidad no se debe, Nela, porque compartimos sistema familiar. Entonces lo suyo es que alguien se busque un constelador que no sea de su familia, porque también es muy difícil, me imagino, si tienes que constelar a tu hijo y que tu hijo pues tenga tal historia, tal bloqueo, pues porque su madre hizo o no hizo. Imagínate que es mi hijo, ¿no? Que yo soy la madre. Ahí me es más difícil salirme de la historia, como cuando hablábamos antes, ¿no? Me resuena de una persona, de un cliente. Si es una persona aleatoria me salgo, me está tocando un tema, me salgo, pero si soy yo, ahí ya la cosa cambia. Entonces lo suyo es buscarse un constelador que no tenga nada que ver contigo, con tu familia. 21-21. Tacatac, tacatac, tacatac. Decretado. Mi mayor misión de vida es ayudar a los demás y pienso que no llego a todo. También es que hay que saber poner ese límite, María Ángeles, hasta donde llegues también va a estar bien. Hay que saber también decir es suficiente. Las emociones retenidas o no expresadas salen a la luz en el cuerpo con dolor e enfermedades, efectivamente. Así es, y la biodescodificación nos ayuda a sacar esa información. En constelaciones también se trabaja con síntomas. Es cierto que no es necesario conocer el significado de la biodescodificación, pero si uno es biodescodificador y constelador al mismo tiempo, pues también es un buen combo. Es muy interesante, Mabel, la verdad es que sí. Cuando tienes menopausia inducida por quimioterapia, pues en mi caso también se podría hacer. Sí, también. Porque aquí tenemos como varios factores, ¿no? El tema de la menopausia, el tema de la quimioterapia, que también implica pues una enfermedad importante, una enfermedad de estas graves, con lo cual aquí estamos hablando de una experiencia de shock que es intensa. De hecho, se suele decir que en casos de cáncer se suele hablar de que desde que te lo detectan hay que buscar 6 meses atrás qué impacto emocional, qué impacto fuerte sufriste para desarrollar ese síntoma que de alguna manera es no puedo más. Depende de dónde esté, es el no puedo más con una situación o con otra. Entonces, en tu caso, Mabel, sí, se podría mirar con constelaciones. Sería interesante que primero me hicieran una constelación a mí primero antes de aprender. Sí, María Ángeles, sobre todo para que veas cómo funciona.
Sería cuestión de que eligieras un tema y lo constelases también para que tú vieras cómo funciona y cómo te sientes. Me alegro, Nela, que te esté gustando y que se esté entendiendo. Eso es bueno. Me alegro, Silvi, que lo hayas entendido. Ya te digo que yo no soy experta en biodescodificación, es un tema que es apasionante y que da muchísimo jugo, pero eso para mí es brutal, toda la información que hay. Hay también libros de biodescodificación que son muy interesantes, os puedo traer alguno porque alguno tengo y la verdad es que da mucho jugo. Biodescodificación, así es, Mabel. También si son amistades, ¿te refieres a constelar con un amigo? Bueno, aquí yo ya lo veo más factible. A mí me han constelado amigas y yo he constelado amigas, entonces yo aquí ya lo veo más viable, porque a fin de cuentas tu sistema familiar y el de tu amigo no se comparten, salvo que tú quieras constelarte algo con esa amiga, entonces ahí sí que no vas a recurrir a ella, ¿no? Pero aquí ya sí lo veo más viable. Martiquita dice, yo tengo un problema de movilidad, llevo garrota y creo que viene de un bloqueo energético. Seguramente sí, algo en lo que era peligroso moverse o por un movimiento que se hizo, algo salió mal, entonces sí, o una sensación de parálisis por algún miedo. Eso también es interesante echarle un vistazo en constelaciones. Es que al final nos ponemos a mirar y todo se puede constelar, todo es constelable. Gracias a ti, María Ángeles. ¿Cómo se puede averiguar? Pues constelando, Martiquita. Yo creo que sí, que es la mejor opción. A ver, por ejemplo, este tipo de cosas también se podrían mirar con tarot, pero el tema del tarot es que te da información. La información es poder, es maravilloso. Pero en este tipo de casos a ti te interesa la información y sobre todo sanarte, sanar esa parte. Entonces yo aquí recomendaría constelar. Fue tu caso, dice Mabel. Fue en el colon y creo que fue por eso, por no poder más. Sí, posiblemente algo que estabas reteniendo, que no podías soltar, que estabas sosteniendo, que ya te estaba consumiendo. Posiblemente pueda tener que ver con algo por ahí. También he tenido menopausia por quimioterapia. Wow, María Ángeles. Pues también hay ahí temita para sanar. Sí, escríbeme y yo después del directo te contesto, María Ángeles. Por supuesto que sí. Bueno, ¿se puede constelar a las mascotas? Sí se puede. De alguna manera las mascotas también representan a algunas cosas. Yo, por ejemplo, soy de mascotas. Yo he tenido y tengo mascotas y yo me acuerdo que, bueno, mi formador en constelaciones es alemán y es de estos que tiene una mentalidad un poco, pues eso, como un poco estructurada, ¿no? Entonces, por ejemplo, él no entiende que una persona que tenga 25 años no se haya casado o no tenga una casa propia, que no tenga un trabajo propio, y le llamaba la atención cuando aquí, por ejemplo, decían, mi madre es que tiene 75 años y la gente decía, uy, qué joven, y él decía, joven no, si ya le queda media hora de vida. Entonces era como muy estructurado. Yo un día estábamos hablando con el tema de las mascotas y él dijo algo así como que las personas que teníamos mascotas y que no teníamos hijos y que les poníamos así nombres, así como que no nos salíamos del Toby, del Crispy, de los típicos nombres, era porque estábamos somatizando, digamos, como de alguna manera proyectando en maternidades frustradas. A mí me tocó los ovarios ese comentario, porque además yo tenía en ese momento 2 perros, bueno, me queda uno, tenía mi gatito y eran como, de mis bebés no vas a hablar, ¿no? Me molestó muchísimo, es verdad que tenía razón de alguna manera, creo que quizás habría que verlo como una nueva forma de maternar, pero es cierto que, por ejemplo, con las mascotas se ve mucho, temas de hijos, temas de alter ego, también se puede ver, y temas de verse a uno mismo. Por ejemplo, estas personas que tratan muy mal a todo el mundo menos a su perro o a su gato, están proyectando algo de sí mismos. No están proyectando a los hijos, están proyectando una parte suya que necesita ser cuidada. Luego están las típicas personas que al perro le ponen babero y lo llevan en carrito, cuando el perro no está inválido. Ahí estamos proyectando hijos. Entonces sí que es verdad que yo me pillé un berrinche en ese momento, pero un poquito de razón tenía, un poquito. Eso me ha pasado igual que a mí. Sí, ¿verdad, Nela? Me puse hecho un basilisco de mis niños no vas a hablar. Silvi dice, como dices todo, es constelable. La verdad, en mi caso ha sido sanador. Me alegro mucho, Silvia, de que haya sido así, que lo hayas vivido así. Entendido, ¿podría constelar a mi hermano? ¿Puedes constelar algo que tú tengas con tu hermano? Sí, pero no puedes constelar a tu hermano en su nombre.
Me pasó una vez con un cliente que quería constelar a su hermana para que dejara de ser tan pendón. Por Dios, qué vida llevas. Yo le dije, ¿a ti te afecta en algo? Y me dijo, no, simplemente me molesta. Digo, podemos constelar esa molestia. Pensé, pero gastar una constelación en constelar que te moleste que tu hermana sea tan pendón, salvo que haya algo. Lo consteló y bueno, no se solucionó porque él quería que la hermana dejase de ser tan pendón y obviamente eso no se puede solucionar en una constelación, no es un trabajo de magia. Pero bueno, uno puede constelar si a mí me afecta, si yo tengo algo con esa persona, con esa historia. Muchas gracias, Llovizna. Yo me tiraría horas hablando aquí con vosotras. Vale, Martiquita, por privado, perfecto. Y de parejas también. ¿Te refieres a las mascotas, verdad, Patri? Sí, también hacen, efectivamente, toda la razón. También las mascotas pueden somatizar o proyectar, mejor dicho, parejas, ausencia de parejas. Sí, sobre todo, por ejemplo, lo solemos ver cuando duermes con ellas en la misma cama y ocupan el lugar de la pareja. Porque cuando yo duermo con mi perro, cosa que es cierta, cuando aparezca el bombero se va a la cama del perro, lo tengo claro. Ahí, por ejemplo, el perro está ocupando ese lugar de la pareja. Así somos, sí. Mabel dice, tengo una amiga que no pudo tener hijos por la vida y tiene 4 perretes. Claro, de alguna manera están ocupando ese lugar. Que, a ver, yo lo defiendo, un lugar muy amoroso, siempre y cuando una tenga conciencia de que eso es así. Pero no me vengas tú a mí a decir, madre frustrada, que no sé cuánto, porque yo he elegido no tener hijos, yo he elegido tener bichitos. Porque encima yo les digo, dicen él, a mis gatos como si yo fuera la tita, no su mamá. Bueno, solo es la tita que se hace cargo de ellos. Pues ya está. Menudo hermano. Desde luego que sí. Un personaje. Hay personas que tienen mascota porque sienten amor incondicional. Lo que faltó en su vida. Efectivamente también esa necesidad de dar y recibir amor también. A fin de cuentas ahí estás sanando también una parte tuya, ¿no? Que está necesitando amor, que estás rescatando. Yo quería constelar por él, no está en su mejor momento. Eso quería constelar por él. En realidad sería él quien tendría que constelar. Si es constelar por él, sería él, en realidad. Lo suyo. Es un tema interesante, la verdad es que sí. Tu gatita igual, ¿no? Sí, Patri, yo sé que tu gatita también duerme como mi perro. Yo duermo con mi perro, o mi perro duerme conmigo. Si es que ya no sabes de quién es la cama. Es lo que tienen, que se apropian de la cama. Una elige, así es. El tema da para mucho. ¿Qué hacemos la semana que viene? ¿Seguimos con constelaciones o ya estáis hasta arriba y cambiamos a otra cosa? A mí me viene todo bien. A mí con tal de estar aquí los jueves con vosotras me viene todo bien. ¿Qué os apetece? Pero cuando no estás se nota, ¿verdad que sí que se nota, Silvi? Sí, es verdad. Tanto el perro como el bombero. Sí, dice Martiquita. Chachi. Pues perfecto, porque todavía nos queda aquí carrete. Seguimos, dice Gra. Muy bien, pues seguimos. Pues seguimos, aprendiz. Ya que estamos todos de acuerdo, pues seguimos. Perfecto. Ya sabéis que si tenéis temas que queráis proponer, perfecto, Mabel, pues vosotras me lo decís. Oye, y tal cosa, y cual otra. Y si puedo contaros algo bien, y si no, pues para inventármelo, pues mejor seguimos con constelaciones. Algo que te gustaría son los orishas. Uy, ese tema es interesantísimo, Silvia, ese tema es una pasada. Aquí ya has abierto la caja de Pandora, porque el tema de los orishas a mí no es que me guste, es que me encanta. Y a ver, sé un huevo de los orishas porque fue mi tema de investigación en la universidad. Así que vamos a trabajar alguna sesión más las constelaciones y nos metemos con el tema de los orishas, que ese os va a gustar, porque aparte es espiritualidad, religiosidad afro-brasileña, bastante salseo, porque los orishas son como los dioses griegos, folloneros, vamos a dejarlo ahí, y además luego también es un tipo de espiritualidad que está como muy viva, como muy presente y que trabaja un poco como los horóscopos, ¿no? Si uno sabe quién es su orisha y todo eso, pues como que puede a trabajar y hacer como cosas muy chulas. Y pasa como con el gemelo solitario con los orishas, que cuando hablas de un orisha, tú nunca has escuchado hablar de ellos, pero a ti te toca algo, es como que ese es el tuyo. En fin, es chulo el tema. Después ese tema tiene mucho misterio. El de los orishas o las constelaciones de los orishas, supongo, ¿no, Nela? Sí, tiene misterio, sí que tiene.
me da que nos va a encantar. Yo creo que también. No lo has escuchado nunca, pues es bonito. Aprendí. Yo el tema de los orishas, yo hice un máster en religiones y sociedades y mi tema era precisamente todo ese tema, ¿no? Del culto de los orishas. A mí digamos, la parte de la que yo trabajé fue la parte de Brasil y el sur de América. Yo la parte de santería la conozco muy por encima. Yo trabajé con la parte de los orishas en Brasil. Y me acuerdo que al año siguiente, cuando yo terminé mi máster, había un profesor que venía de América Latina que no le podían pagar el billete todos los años y como yo estaba en Málaga, esto fue en Sevilla, por cierto, yo estudié el máster en la Pablo de Olavide en Sevilla, me preguntaron a mí si yo quería dar esa clase y estuve como 3 años en esa universidad y en la otra hablando de los orishas, así en plan, pues venga, vamos a hablar de los orishas, ¿de qué hablamos? Pues vamos a hablar de las canciones, vamos a hablar de la religión, vamos a hablar de los amoríos de este, vamos a hablar de cuando aquella se peleó con la otra, en fin, porque como os digo, religiosidad, espiritualidad y mucho salseo. Es chulo, además luego le ponemos nuestro toque y ya está, y vais a ver que está interesante. Igual la semana que viene, si queréis, hacemos un poquito más de constelaciones, le vamos poniendo así como no un cierre, una pausa, y ya está. Y luego ya dentro de 2 semanas, nos metemos con los orishas, yo creo que para mayo. ¡Oh, qué interesante! Vale, hecho. Como una telenovela, sí, hay historias ahí telenoveleras de esta le puso los cuernos al otro y la otra se enteró. Y bueno, hay una historia de una sopa de oreja, que es muy interesante, la sopa de oreja, que creo que alguna vez os la he comentado. Os contaré salseo de los orishas con el tarot de los orishas, pero con el bueno. Sabéis que tengo 2 tarots de los orishas, uno que y uno que es muy bonito, que es una maravilla, así que os traeré el tarot de los orishas. Para las que estéis haciendo el curso de tarot, ya los estáis conociendo también, porque ya sabéis que yo os traigo el tarot de Marsella, el de Rider Waite Smith, el de los orishas y luego tarots aleatorios. Entonces, esos 3, por cierto, van a estar siempre fijos: Marsella, Rider Waite Smith y los orishas. Así que ya, las que estáis haciendo el curso de tarot, tenéis esa información extra. ¿Te encanta la idea? Me alegro. ¿Es verdad que tú puedes saber tu orisha con tu fecha de nacimiento? En realidad no, no solamente con la fecha de nacimiento, mejor dicho, porque necesitas utilizar un oráculo, que es el oráculo de los caracoles, el oráculo de Bucios. Entonces sí que es verdad que el sacerdote o la sacerdotisa que te lee el oráculo te pide el nombre completo, te pide la fecha de nacimiento, pero solo con la fecha de nacimiento no se puede saber. Es un poco más complejo, digamos, el protocolo, el procedimiento. Me alegro de que te resulte interesante. Eso te ha encantado, traer varios tarots. Claro, porque ahí es donde está la variedad, lo gracioso, lo rico, ¿no? Que hayan diferentes versiones de los diferentes arcanos y que uno pueda, pues, ver que el loco tiene muchas más interpretaciones, ¿no? Aparte de Marsella y Rider Waite Smith, que son los típicos. Pues ver otro tipo de arcanos, pues te da también mucha información interesante. Qué rápido se me pasan a mí las tardes de jueves con vosotras, la verdad. Pues, chicas, nos vemos el domingo para tarotear un rato. Bueno, a ti el jueves, Nela, porque yo sé que el domingo tú estás con tu grupito haciendo cosas chulas. Nos vemos, dice Patri. Pues ya está. Gracias a ti, aprendiz. Un placer, como siempre. Gracias a todas. Muchas gracias, Nela. Que sepáis que la idea de los directos de los jueves me la dio Nela. Así que, gracias, Nela. Gracias, Jenny. Me alegro, Silvia, de que te haya resultado así. Nos vemos el domingo, Martiquita, chicas. Siempre, siempre. Yo las ideas buenas ya sabéis que me las quedo todas. Un aplauso a Panela, di que sí. Nos vemos el domingo, chicas. Que terminéis bien estos días, que descanséis, las que estéis de vacaciones y de descanso. Y subo también esta charlita, la tendréis ya el lunes, creo, disponible en YouTube. Y seguimos hilando. La semana que viene seguimos un poquito más con constelaciones y luego ya nos metemos con los orishas. Abrazos grandes, que descanséis y hasta el domingo. Cuidaos mucho, os quiero mucho, chicas. Gracias por todo. Chao. Y ahora no se quiere ir. Ahora sí.